Bueno, pues nada, bienvenidos y bienvenidas otra vez a este ciclo de charlas de la residencia. Es un placer para nosotras estar aquí y queremos vuelvo a agradecer de nuevo a la residencia el que nos brinde la oportunidad de organizar estos ciclos de charlas. La primera conferenciante que vamos a tener hoy es Pilar Coloma, que va a hablarnos de materia visible o invisible, y os voy a contar un poquito sobre Pilar. Pilar es una investigadora que está ahora como investigadora en el Instituto de Física Teórica. Hizo su tesis en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque ella es de Canarias. Si no me equivoco, hizo físicas en La Laguna, en Canarias. Y ha hecho prácticamente toda su carrera profesional hasta que se volvió al Instituto de Física Teórica en Estados Unidos. Ha estado haciendo una estancia postdoctoral larga en la Universidad de Virginia Tech y luego ha estado también en Fermilab. No sé si sabéis qué es Fermilab, es uno de los aceleradores grandes que hay en Estados Unidos, muy importante. Es un acelerador en el que se han descubierto muchas partículas elementales, se descubrieron sobre todo partículas del tipo que llamamos fermiónicas. Se descubrió el quark top, el quark bottom también se descubrió en Fermilab, y uno de los neutrinos, el neutrino tau, también se descubrió en Fermilab. Es un laboratorio impresionante. Y Pilar consiguió un puesto, y además no un puesto postdoctoral, sino un puesto de lo que llaman tenure track en Estados Unidos, que es una cosa que te asegura después un puesto permanente en este laboratorio. Así que es una científica de primera categoría. Estamos muy contentos de que esté con nosotros en el IFT. Y hoy os va a hablar sobre materia visible e invisible. Ella es una experta en física de neutrinos y estoy segura de que os va a encantar la charla que os va a dar. Así que sin más, os dejo con ella. Bueno, les voy a hablar de la charla está dividida como en tres partes, ¿vale? Primero les voy a hacer una introducción así un poco para los que no sepan, no sé cuántos han venido ya a charlas que han dado mis compañeros y compañeras del IFT, pero voy a introducir un poquito lo que llamamos el modelo estándar de física de partículas. Esto es lo que uno podría pensar que es la materia visible. El modelo estándar de física de partículas, el concepto de partícula fundamental, el concepto de fuerza fundamental, así un poquito, ¿no? Cómo construimos el modelo estándar y cómo hemos llegado a saber lo que sabemos. Les voy a dar un poquito, un breve aperitivo sobre lo que hay más allá, porque si no, ¿qué hago yo estudiando física de partículas si ya sabemos cómo funciona el mundo a nuestro alrededor? Les voy a hablar un poquitito de los problemas, de algunos de los problemas que están todavía sin resolver y que estamos intentando tratar de resolver. Y luego, por supuesto, yo hago neutrinos. Para mí los neutrinos es un tema muy interesante. Les voy a intentar convencer o por lo menos enseñar por qué creo que son partículas muy interesantes. Los neutrinos son partículas invisibles, son partículas dentro del modelo estándar, pero que, como voy a enseñar, no les gusta interactuar con nosotros, no les gusta dejarse ver. Son partículas muy tímidas, ultra tímidas. Pues el modelo estándar, cuando uno mira a su alrededor, un físico o una física mira a su alrededor y trata de entender el mundo que le rodea, ¿vale? Entonces, cuando tú miras a tu alrededor, esto, por cierto, me da la oportunidad de enseñar una foto de un perrito que nunca tengo oportunidad de enseñar en mis charlas, siempre son muy aburridas, entonces pensé que podía empezar así. Cuando uno mira a su alrededor, se pregunta de qué estamos hechos y cómo funciona el universo que conocemos, ¿no? Entonces, uno puede coger un microscopio, mira en el perrito y se da cuenta de que estamos hechos de, entre otras cosas, glóbulos rojos, glóbulos blancos, etc., ¿no? Esto es una cosa que todos conocen. Pero no te quedas ahí, ¿no? Nosotros no nos quedamos ahí y miramos más allá y nos damos cuenta de que cada uno de estos está compuesto de moléculas. El agua es la más conocida, la más abundante en los seres vivos. Y tampoco nos quedamos ahí, miramos un poco más y si sigues haciendo zoom con la lupita esta que les he pintado aquí, vemos que dentro tienes átomos. Y dentro del átomo está el núcleo. Por cierto, una cosa que no les he dicho es que como esta charla está organizada en el marco de las actividades del 11 de febrero para celebrar el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, a lo largo de esta charla, que va a ser de física, les voy a ir haciendo un poquito de hincapié en cosas relevantes que han ido haciendo mujeres a lo largo de la historia de la física nuclear, la física de partículas, etc., ¿no? La primera es María Wöpper-Mayer, que contribuyó muchísimo y recibió el Nobel por ello, por su modelo de capas del núcleo, nuestro entendimiento del núcleo, de cómo funciona el núcleo, ¿no? También trabajó para el proyecto Manhattan y, como digo, recibió el Nobel en el 63. Pues seguimos haciendo zoom, seguimos mirando con nuestra lupita y cuando miramos uno de estos núcleos nos damos cuenta de que tampoco es una partícula fundamental.
En realidad tenemos aquí alrededor electrones orbitando, que estoy segura de que han oído hablar de ellos. Si miramos en el núcleo nos damos cuenta de que el núcleo está hecho por neutrones y protones. Seguramente han oído hablar de ellos también. El protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa, se encuentran dando vueltas, se atraen y se encuentran dando vueltas y el neutrón está ahí en el núcleo pegado, digamos, ¿no? Entonces, uno se puede preguntar si esto ya son las partículas fundamentales y a nuestro entendimiento hasta ahora y en el modelo estándar de física de partículas, el electrón es la primera partícula fundamental, de verdad indivisible. Si seguimos indagando, sin embargo, vemos que el protón y el neutrón no lo son. Uno puede seguir haciendo zoom, digamos, o abriéndolo, y verá que están hechos de partículas más pequeñitas, llamadas quarks. En particular, aquí vemos dos tipos de quarks, el quark up, o U, y el quark down, o D, ¿vale? Vemos que un protón tiene dos quarks tipo up y un quark tipo D, y el neutrón al revés, ¿no? Y ya hemos descubierto tres de las partículas fundamentales del modelo estándar. Los quarks up, down y el electrón. Y todo lo que ustedes ven a su alrededor es simplemente esto. Desde los zapatos que llevan, el perro de la vecina, las estrellas y los planetas. Todo es esto, ¿vale? Es lo que forma los protones, los neutrones y los electrones orbitando alrededor. ¿Cómo se mantiene esto dentro del núcleo? ¿No? Yo les he dicho que el neutrón está ahí pegado con el protón. ¿Cómo que pegado? Entonces, el segundo ingrediente fundamental del modelo estándar es el concepto de fuerza fundamental, ¿no? Les he dicho que estos tres quarks están aquí dentro del protón en este caso, que el electrón está dando vueltas, pero ¿por qué está dando vueltas? ¿Por qué no se va? ¿No? Esto se entiende con el concepto de fuerza fundamental. Esto es una ilustración, ¿vale? No es cómo funciona en la realidad, pero lo pueden entender en términos de dos personas, por ejemplo, que se están tirando unas pelotas. Si estuvieran encima de dos botes, la fuerza con la que le llega la pelota a uno pues haría que se fueran alejando, ¿no? En física de partículas hacemos algo parecido y lo que hacemos es que interpretamos, o sea, la interpretación que se le da es que, o sea, cada fuerza está llevada por un mediador. En este caso estoy aquí pintando un gluón, que gluón viene del término glue en inglés, que quiere decir pegamento, que es lo que mantiene los quarks pegados dentro del protón y el neutrón. En este caso están intercambiando fotones, ¿vale? Los fotones son la luz. Un fotón es simplemente la luz que vemos. Dependiendo de la energía del fotón, pues tendrá una frecuencia o tendrá otra. Entonces ya hemos visto las partículas fundamentales, tenemos los quarks, el electrón, a esto le podemos añadir uno de estos mediadores, el gluón, que media lo que llamamos la fuerza nuclear fuerte, el fotón, que media la fuerza electromagnética, y hay aquí un cuarto fermión que digamos, que le llamamos, que se llama el neutrino. Y el neutrino es tremendamente abundante, no conforma la materia que conocemos, no está en los átomos y en los núcleos, pero por cada electrón y quark en el universo hay un porrón de neutrinos a nuestro alrededor, ¿vale? Es un componente fundamental del universo que está a nuestro alrededor. El modelo estándar no se acaba aquí. Yo les he presentado la primera familia, como llamamos, de partículas. Vienen en 3 réplicas, hay otras réplicas más pesadas de esta familia, ¿vale? Que sepamos nosotros, hay 2 familias más. El modelo estándar tiene 3 familias de partículas. La segunda familia se distingue de la primera familia ignorando los neutrinos, que luego hablaré más en detalle de ellos. Si tenemos en cuenta las primeras 3 partículas, los quarks y los leptones cargados, el muón sería como el primo pesado del electrón, es como un electrón más gordito. Y el tau es como un electrón o un muón todavía más gordito, ¿vale? Y así con el resto de los quarks, ¿no? El charm, el extraño, el top, el bottom, el muón, el tau. Son partículas que son como réplicas de la primera familia, simplemente más pesadas. Aquí esto me lleva a la segunda mujer que quería destacar en mi charla, que es Mary Kay Gallard. Mary Kay Gallard fue fundamental en la elaboración del modelo estándar, en particular predijo la masa de los quarks bottom y charm. Es la primera mujer profesora de física en la Universidad de Berkeley y ha recibido varios premios a lo largo de su carrera por contribuciones fundamentales a la elaboración del modelo estándar. Es una mujer que todavía sigue activa, tiene ya 84 años y sigue activa, o sea, es verdaderamente un prodigio, ¿no?
bueno, ¿cómo estudiamos el modelo estándar? Y el modelo estándar es lo que ya les he presentado, no del todo, todavía falta completar alguna partícula más, hemos descubierto algo más, ¿no? Y esto me lleva a introducirles un concepto que no sé si conocen, que es el concepto de que cada partícula que conocemos lo podemos interpretar también como una onda. En el caso del fotón es el más fácil de entender, ¿no? En su microondas en casa, en realidad lo que tienen son fotones de una cierta energía. Cuando ustedes propagan ondas de radio, cuando escuchan la radio en el coche, lo que tienen son fotones de otra cierta energía, ¿vale? Entonces, aquí simplemente les pongo un dibujito para que vean la longitud de onda. Aquí viene la longitud de onda, perdón, este gráfico está en inglés, pero bueno, creo que se entiende bastante bien. La longitud de onda asociada a una partícula en metros, aquí abajo tienen la energía, y entonces ven que a medida que va subiendo la energía en una cierta unidad, que no es muy relevante, el electronvoltio, ¿vale? A medida que va subiendo la energía, la longitud de onda asociada de esta partícula es cada vez más pequeña. Y podemos pasar desde las ondas de radio, los microondas, el infrarrojo, etcétera, a radiaciones que ya son más nocivas. Cuando ustedes se van a hacer una radiografía en el hospital, pues saben que el radiógrafo, la persona que les hace la radiografía, se pone detrás de un panel porque esa radiografía es ya ionizante, ¿no? Eso ya empieza a ser demasiado energético para el cuerpo humano, ¿no? Y a medida que vamos disminuyendo esta escala, somos sensibles a estructuras más pequeñitas, ¿vale? Para ir viendo cosas más pequeñitas tenemos que ir usando, o sea, esto les da una idea de que para ver estructuras muy pequeñas tenemos que usar cosas cada vez más energéticas. El ejemplo más claro es el del microscopio. Nosotros conocemos el microscopio, supongo que todos han visto un microscopio alguna vez en el cole o en el instituto, o más tarde, ¿no? Con el microscopio podemos llegar a ver bacterias, podemos ver los glóbulos rojos de la sangre, podemos ver bacterias, no podemos ver más allá. Y de hecho esta es una de las razones por la que los virus tardaron tanto en descubrirse, porque son más pequeñitos. Para ver un virus ya tenemos que irnos a microscopio electrónico. El microscopio electrónico en realidad ya lo que estamos usando son electrones, ya los fotones no nos valen, ¿vale? Necesitamos llegar a más energía, usamos electrones, ¿no? Aquí les he puesto una escala para que vean que la energía va hacia allá. Entonces yo ahora quiero ver los quarks, o si quiero ver qué está pasando a nivel de partícula elemental, ¿a qué me tengo que ir, ¿no? Pues bueno, pues me tengo que ir a una cosa muchísimo más grande, que es un colisionador de partículas, ¿vale? El ejemplo más claro ahora mismo, que estoy segura que han oído en los medios de comunicación, es el gran colisionador de hadrones en el CERN. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Cómo voy? Podemos poner un vídeo, a ver si funciona, para que vean cómo funciona. Ahí estamos. Esto es un vídeo explicativo para que vean. Básicamente lo que hacemos es coger hidrógeno, le arrancamos el electrón y empezamos a acelerar los protones, ¿no? Y los vamos acelerando con un campo magnético cada vez más y cada vez más, en circunferencias cada vez más grandes, hasta que van subiendo en energía, y al final llegan al círculo del LHC, a la circunferencia donde está el LHC, ¿vale? Que tiene, como han visto, muchos kilómetros de diámetro. Esto es una animación para que vean un poco cómo funciona. Este acelerador lo que hace es agrupar los protones en grupitos pequeñitos y los hace colisionar a lo largo de 4 puntos en la circunferencia del colisionador, ¿vale? 4 puntos que están bien determinados, tienen un detector de partículas gigantesco, ahora les enseñaré un poco cómo funciona, que se dedica a captar todo lo que se produce en las colisiones, ¿vale? Al hacerlos colisionar con muchísima energía, lo que conseguimos es destrozar el protón y en particular producir muchísimas partículas, y analizamos cómo salen esas partículas de la colisión y vemos qué nos dice respecto del modelo estándar y respecto de posible física más allá del modelo estándar. Ya podemos volver a la presentación. Vale, a ver si ahora, eso, perfecto. Gracias. Estos detectores son gigantescos. Gigantescos es gigantescos. Este es el tamaño de una persona al lado del detector CMS. Son detectores que están a 100 metros bajo tierra aproximadamente
Y aquí se pone, esto es un dibujillo que enseña el tamaño de estos detectores con respecto a un edificio de 5 plantas, ¿vale? Este es el detector Atlas y este es el detector CMS. Son los dos detectores que ahora mismo están haciendo, están sacando la mayor parte de los resultados que tenemos del LHC. Están estructurados en capas de cebolla. Esto es como un corte transversal, si quieren, de este detector, como si yo cogiera aquí un quesito del Trivial, ¿vale? Y ven el quesito que está hecho en distintas capas, ¿no? Las distintas capas están hechas de tal manera que un tipo de partícula no necesariamente me deja una señal en todas las capas. Hay partículas que me dejan señal en esta capa, pero no en la capa anterior. Hay partículas que llegan hasta el final sin dejar señalantes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esto nos sirve para identificar si lo que tenemos es un electrón, si lo que tenemos es un protón, si lo que tenemos es un muón, etcétera, ¿no? Y esto es simplemente una foto de un evento para que vean de lo que estamos hablando en el LHC, ¿no? Esto es una foto en el detector Atlas de un evento. Esto es mirando el detector. El haz de protones viene por aquí, ¿vale? Viene en esta dirección. Aquí ha habido una serie de colisiones. Esta es la otra vista del detector, a lo largo del detector, si quieren. Todo esto son partículas que se producen en colisiones en un momento dado, ¿vale? Este es un evento en particular en el que se han producido 2 electrones y 2 muones, que están bien identificados. Los distintos elementos del detector son capaces de medir la energía a nivel muy preciso y se ha identificado que vienen del mismo punto. Entonces se ha identificado que esta colisión en particular viene de bosones más pesados, Así es como se descubrió en un detector anterior al LHC, un colisionador anterior al LHC, el colisionador LEP, los bosones W y Z, que son los bosones encargados de transmitir lo que es la fuerza débil. La fuerza nuclear débil es la fuerza que media las desintegraciones en radioactividad, ¿vale? Ustedes cuando oyen hablar de radioactividad va a haber un bosón W ahí mediando la desintegración beta, ¿no? de un núcleo inestable, por ejemplo, en una planta en una planta nuclear, por ejemplo. El siguiente bosón que se ha descubierto de esta manera, y esto seguramente lo habrán oído en las noticias porque es más reciente, es el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es responsable de dar masa a las partículas fundamentales que tengo aquí puestas, ¿vale? El mecanismo de la masa en el modelo estándar es un mecanismo complejo. Por eso hago este hincapié en que da masa a estas partículas que hemos visto aquí, ¿vale? A los quarks fundamentales, al electrón, al muón y al tau. Y esto me lleva a la siguiente de las mujeres que quería resaltar a lo largo de mi charla, que es Fabiola Gianotti. Fabiola Gianotti es la primera mujer elegida como directora general del CERN, que es el laboratorio de física de partículas más importante del mundo. Encabezó en particular la colaboración Atlas y fue la responsable, seguramente la reconozcan algunos de los medios, de su aparición en los medios, porque fue la responsable de anunciar el descubrimiento del bosón de Higgs en 2012. Pues bueno, pues ahora sí que tenemos todos los ingredientes del modelo estándar, ¿vale? El modelo estándar, como ven, tienen las partículas que conocemos como fermiones, que son las 3 familias que les he introducido antes, cada una más pesada que la anterior, con la excepción de los neutrinos. Ahora hablaré un poco más en detalle de los neutrinos. Y los bosones, que son los encargados de transmitir las interacciones. ¿Vale? La interacción nuclear fuerte, la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear débil y el Higgs, que es encargado de, entre otras cosas, darle masa a las partículas fundamentales. El modelo estándar es una teoría que funciona extremadamente bien. Y extremadamente bien no lo puedo decir, no creo que pueda enfatizar esto suficiente sin darle unos números. Esta presentación he intentado que no tenga ecuaciones y que no tenga números, pero este es un punto en el que sí que hace falta dar un poquito de números, ¿no? Este es un ejemplo, es el ejemplo más citado del tremendo éxito del modelo estándar como teoría. Es la predicción del momento magnético del electrón. El momento magnético nos dice cómo se comporta una partícula en presencia de un campo magnético. En el modelo estándar se puede calcular
Es un cálculo muy complicado, pero básicamente el resultado, les he puesto aquí el resultado más reciente, ven que tiene muchísimos dígitos. Los muchísimos dígitos son importantes porque luego uno va al experimento y lo puede medir con igualdad de precisión y de hecho cuando se restan los dos, cuando uno mira la diferencia entre los dos, se da cuenta de que es una magnitud que conocemos con una precisión más allá de una parte en un billón. ¿Vale? Entonces, esto es un éxito tremendo. Esto es un cálculo muy complejo que somos capaces de realizar con un nivel de precisión abismal, ¿no? O sea, es una teoría muy exitosa. Sin embargo, no es lo único, o creemos que no es lo único, y si no, no seguiríamos haciendo física teórica, cerraríamos y nos iríamos a casa. Hay varios problemas, hay varias cosas que no entendemos muy bien en el modelo estándar, y creemos que hay razones, que hay física más allá del modelo estándar que explican el porqué, ¿no? Yo les voy a dar algunos de las pinceladas de las cosas que creo que son importantes o que presentan un desafío para nosotros para explicar a nivel teórico, ¿no? Son algunos ejemplos, no son los únicos problemas, ¿vale? El más notable, porque es una evidencia experimental muy fuerte, hay dos tipos de evidencias, si quieren, que para distinguir los problemas del modelo estándar podemos agruparlos en dos tipos de evidencias. Evidencias experimentales, cosas que hemos medido y que no podemos explicar, esta es una de ellas, ahora les digo, y cosas que no entendemos, que nos rechinan, ¿vale? Que esos son problemas, decimos problemas de la naturalidad, problemas relacionados con naturalidad, son numeritos que no entendemos muy bien, que nos gustaría explicar y que en el pasado, cuando nos hemos encontrado con algo parecido, siempre ha habido una razón teórica fuerte para explicar ese numerito que no entendíamos, esa cosa que no nos cuadraba, ¿no? En el caso de materia oscura es evidencia experimental pura y dura. Nosotros vamos a medir la velocidad de rotación en galaxias y vemos que las estrellas de los extremos se mueven demasiado rápido, mucho más rápido que lo que esperaríamos nosotros, simplemente haciéndonos la cuenta viendo la cantidad de materia que tiene una galaxia. Uno se puede hacer la cuenta, ve o sea, predice a qué velocidad se debería mover, esta es la predicción en ese caso, y luego hace su medición y se da cuenta de que se mueven muy rápido. Y si se movieran tan rápido, con la materia que vemos, se destrozaría, ¿vale? Es como, no sé, es como si tuvieran un peso atado a una cuerda y giran, ¿vale? A tanta velocidad que la cuerda se destroza. Una idea parecida para que se hagan una idea, ¿no? Entonces, creemos que que las galaxias no se destrozan, que están ahí y que rotan tan rápido porque contienen materia invisible. De vuelta al título de mi charla, que conocemos como materia oscura, ¿vale? No voy a hablar de esto va a hablar Marina en la segunda charla a continuación, después de la mía, pero sí quería introducir el problema porque es un problema importante del modelo estándar que estamos intentando resolver de todas las maneras que podemos y sabemos. Esto me lleva a la siguiente mujer muy importante en este campo, que es Vera Rubin, que fue la primera mujer que observó este efecto. Fue la primera mujer, fue pionera en la medida de la velocidad de rotación de galaxias y esto nos da una de las evidencias más fuertes acerca de la materia oscura, ¿no? Entonces fue realmente una pionera. El segundo problema que nos gustaría entender es el de la simetría materia-antimateria. En el modelo estándar, tal y como está formulado, no distingue materia de antimateria, apenas. Hay sutilezas, ¿no? Pero básicamente o sea, sabemos producirla en el laboratorio y nosotros sabemos que, o sea, o sea, la teoría que predice la formación del universo, o sea, el modelo estándar en sí, como no distingue entre materia y antimateria, predice que en algún momento la materia generada y la antimateria generada se deberían haber aniquilado a un baño de fotones. Y sin embargo estamos aquí, ¿no? Entonces eso quiere decir que en algún momento ha habido algún mecanismo que no conocemos y que no contempla el modelo estándar que es capaz de generar un poquitito más de materia con respecto a antimateria. De manera que queda un excedente, cuando se aniquila la materia contra la antimateria, queda un excedente que es el universo que vemos a día de hoy. El tercer problema que nos rompe un poco la cabeza es el problema del sabor. El problema del sabor
es bueno, el puzzle del sabor, de hecho se le hizo el problema del sabor, es simplemente nuestra incapacidad para entender por qué determinados parámetros en nuestra teoría toman los valores que toman. Esto lo único que quiere decir es, yo voy al modelo estándar, miro el número de partículas que tengo, partículas fundamentales, y nosotros todas esas masas toman valores que van desde una millonésima parte de la masa del electrón hasta muchísimos órdenes de magnitud superior, van en escalas que no tienen nada que ver la una con la otra y no tenemos mucha idea de por qué. Son números que tenemos que meter a mano en la teoría, ¿vale? Así como les he dicho que el momento magnético del electrón lo podemos calcular, esto no lo podemos calcular. Son 20 parámetros del orden de 20 parámetros que tenemos que meter a mano en nuestra teoría. Y que son además de aquí para allá. Esta es una imagen nada más para que vean, porque no les he hablado de las masas que tienen las partículas fundamentales, ¿vale? Ustedes se imaginan las partículas fundamentales como partículas pues, muy ligeras y pequeñitas, o por lo menos yo me las imaginaba así hace unos años, ¿no? Y resulta que es que no son así. O sea, si uno mira lo que pesa el quark top, que es el más pesado de los quarks, esta es una imagen en la que la masa es proporcional al área, ¿vale? Ven que es muchísimo más pesado que el electrón o que el más ligero de los quarks, pero muchísimo más. Entonces esto es una cosa que no nos acaba de cuadrar. Y en el pasado, cuando ha pasado algo así, normalmente había algún tipo de explicación, ¿no? Esto es como, la analogía también se puede hacer con la tabla periódica, ¿no? Ustedes... o sea, los químicos cuando empezaron a descubrir elementos y empezaron a intentar ordenarlos, pues veían que aquí cada uno tenía el número de electrones, el número de protones que le daba la gana y no entendían muy bien, hasta que ya se entiende la tabla periódica y somos capaces de organizar todos los elementos conocidos de una cierta manera, ¿no? Y ya por fin todas las piezas encajan, ¿no? Bueno, pues nosotros estamos buscando en cierto sentido una tabla periódica que nos diga cómo entender el patrón de masas que vemos para los fermiones fundamentales, ¿no? Y el último es la masa de los neutrinos, que es un problema relacionado bastante con el problema del sabor. Los neutrinos son el fermión más ligero del modelo estándar. Es muchísimos órdenes de magnitud más ligero, muchísimo más ligero que el electrón, que es el fermión más ligero de los fermiones cargados, y no entendemos muy bien por qué. Y de hecho no sabemos ni siquiera cuánto vale su masa, ¿vale? Esto les explicaré en un momento cómo lo estamos intentando medir. Entonces, les he dicho que los neutrinos no forman parte del protón y el neutrón, pero ¿cómo los producimos, no? El neutrino se produce básicamente en radioactividad. El neutrino, la única fuerza que conoce y que siente es la fuerza nuclear débil. Entonces, esto me lleva el concepto de radioactividad, no puedo pasar por el concepto de radioactividad sin mencionar, por supuesto, a Marie Curie, que es la primera mujer que recibe el Nobel de Física por sus trabajos en radioactividad. También recibió el Nobel de Química, que es bastante notable. Es una mujer fascinante que descubrió los rayos X, descubrió el polonio, el radio. Es una mujer realmente, era una mujer realmente brillante, ¿no? El hecho de que el neutrino no tenga carga eléctrica y no sea un quark quiere decir que no sufre ninguna de las interacciones fundamentales que conocemos, excepto la fuerza nuclear débil, ¿no? Entonces esto llevó a Pauli en 1930 a postular su existencia para salvar una ley fundamental de la física, que es la ley de conservación de la energía. Cuando se empezó a hacer trabajo muy activo en el campo de análisis de desintegración beta, de desintegraciones nucleares, se vio que si uno ignora el neutrino y no sabe que se está produciendo, si uno mide la energía del electrón y mide la energía de este núcleo y mide la energía de este núcleo antes, se ve que no se conserva la energía en el proceso, ¿vale? Entonces esto llevó a Pauli a formular desesperadamente, como dice en esta carta, una solución desesperada para salvar el principio de conservación de la energía. Dice, he postulado una partícula que no podemos detectar. ¿Por qué no podemos detectar? Porque no tiene carga eléctrica, porque no habla con la fuerza nuclear fuerte, porque no... Dijo, es que si me calculo la probabilidad de detectar esta partícula, me sale un número increíblemente pequeño.
Y efectivamente es así. O sea, cuando uno produce un neutrino en el Sol, ahora les explicaré dónde podemos producir los neutrinos, pero una de las fuentes principales de neutrinos que conocemos es el Sol, puede atravesar 10.000 millones de veces el planeta Tierra y no seríamos capaces de pararlo, ¿vale? Por eso decimos que son invisibles, ¿vale? Es una partícula, a veces se le llama partícula fantasma, es una partícula que no le gusta dejarse ver, es ultra tímido. De hecho, tardó en descubrirse casi 26 años, ¿vale? Este es el experimento en el que se descubrió, el experimento de Reines y Cowan, un experimento importantísimo. Para descubrirlo, lo que hicieron fue ponerse al lado de un reactor nuclear. Les he dicho que este bicho, el neutrino, se produce en desintegraciones nucleares, en procesos nucleares en general. Entonces lo que hicieron fue ponerse al lado de un reactor nuclear y ahí descubrieron que efectivamente el neutrino estaba ahí y le escribieron, no se ve muy bien, pero es un telegrama que le escribieron a Pauli diciéndole, no te equivocaste, no estabas loco, el neutrino está ahí y lo hemos visto, ¿vale? Entonces, de hecho, este caso, esta cosa de que el neutrino es extremadamente tímido, hace que sepamos poco de él. Sabemos que hay al menos 3 neutrinos, los 3 que les he pintado en la transparencia del modelo estándar. Sabemos que 2 de los neutrinos tienen masa. Ahora voy a hablar un poco porque no es exactamente los que les he pintado, ahora les explicaré un momento a qué me refiero, pero no sabemos cuánto vale. Esto es una cosa un poco curiosa, que sepas que una partícula tiene masa, pero que no sepas cuánto vale, como si no la pudieras pesar, es porque es extremadamente difícil. Y la tercera cosa que sabemos, y hemos medido bastante bien, es que oscilan, es decir, que cambian de sabor. Yo les he dicho antes que tenemos 3 familias, ¿no? Y les he pintado el neutrino E, y luego su primo, el neutrino mu, y su primo, el neutrino tau. Bueno, pues si yo produzco un neutrino E, no se queda como neutrino E. Se va transformando, ¿vale? A medida que se va propagando, oscila en otro sabor, lo llamamos oscilación, ¿vale? ¿Cómo voy de tiempo? Menos 20. Vale. Bueno, pues, ¿cuánto pesa un neutrino? Les he dicho que no sabemos cuánto pesa, ¿no? Y la razón es que es una cosa extremadamente difícil de hacer, ¿vale? Imagínense que tuvieran que pesar un pelo de su cabeza y que les digo que no lo pueden tocar, ¿vale? O sea, les digo que tienen una balanza extremadamente precisa, pero que no pueden tocar el pelo, ¿vale? Pues, bueno, ¿a alguien se le ocurre? ¿Cómo se puede pesar? ¿Sí? Dejas caer, el pelo lo puedes comprimir, lo dejas caer, MGH, sabes la gravedad, las barras de jabón. Bueno, déjame volver a formular la pregunta. No puedes utilizar el pelo en sí. No lo puedes tocar ni puedes usar el pelo en sí, porque el neutrino no lo podemos atrapar de ninguna manera, ¿vale? La solución es, pues si yo tuviera una balanza extremadamente precisa, lo que puedo hacer es pesarme, me bajo de la balanza, espero a que se me caiga el pelo y me vuelvo a pesar, ¿vale? Eso es más o menos lo que hacemos para intentar pesar el neutrino, ¿vale? Lo que hacemos es irnos a la desintegración beta que les he dicho antes, ¿vale? Medimos la energía del electrón que sale de aquí, medimos la energía de tu núcleo y entonces intentamos ver si hay un poquito de diferencia con lo que uno espera en el caso en el que el neutrino no tenga masa y en el caso en el que sí. Y midiendo esta diferencia es como si intentamos poner una cota superior a la masa del neutrino, ¿vale? Si el neutrino fuera muy pesado, pues yo simplemente midiendo precisamente la energía de este y midiendo la energía de este y sabiendo que he producido una cosa, pues diría, bueno, pues la resta es la energía de mi neutrino y de ahí me puedo sacar la masa, ¿vale? En el caso de este proceso es extremadamente difícil, el neutrino es extremadamente ligero y necesitamos experimentos extremadamente precisos. El experimento ahora mismo más importante de laboratorio que está intentando tomar esta medida es el experimento Katrin en Alemania, que de momento tiene un límite superior para la masa del neutrino y sabemos que pesa menos de una millonésima parte de la masa del electrón, ¿vale? No sabemos nada más. Eso es una cota superior que tenemos, no sabemos nada más. Entonces, ¿cómo sabemos que de hecho tienen masa? Uno podría decir, bueno, a lo mejor es que no tiene masa,
¿vale? Hay otras partículas en el modelo estándar que no tienen masa. El fotón no tiene masa, ¿vale? Podría decir, bueno. De hecho, cuando el modelo estándar se formuló, se pensaba que no tenía masa y no se le dio una masa, ¿vale? Ahora sabemos que eso no es así. Y sabemos que no es así porque los neutrinos hacen una cosa muy curiosa, que es esto de las oscilaciones. Para que un neutrino oscile y cambie de sabor, que es una cosa que hemos visto experimentalmente, necesita tener masa, ¿vale? Esto es un fenómeno que viene de mecánica cuántica y que viene a través de la interferencia entre ondas. Voy a intentar explicarlo de manera sin ecuaciones, muy con las manos, a ver qué tal sale. ¿Vale? Les he hablado antes de la dualidad onda-partícula, les he dicho que un fotón es una partícula y también es una onda, ¿vale? Entonces, un fotón con una cierta energía tiene una cierta longitud de onda, ¿vale? Hablé de las microondas, las ondas de radio, etc. Cuando yo produzco un neutrino, en realidad no estoy produciendo un neutrino, en realidad estoy produciendo varios neutrinos, cada uno con su masa. Produzco este neutrino que tiene una cierta longitud de onda, produzco otro neutrino que tiene otra cierta longitud de onda. Y estos neutrinos sí que tienen una masa bien definida, ¿vale? Cuando produzco un neutrino de tipo E, lo que estoy produciendo es una superposición de estas dos ondas, ¿vale? Y si yo las dejo propagarse y miro el patrón de interferencia que me dan, exactamente como si yo tirara dos piedras en un estanque de agua, me hacen un patrón de interferencia y ese patrón de interferencia, pues, cambia a medida que se van propagando, porque las dos ondas no van exactamente con la misma frecuencia, ¿vale? Entonces, si yo mirara en esta zona, vería que tengo un neutrino electrónico, aquí la interferencia es destructiva y veo que casi no veo nada, ¿no? Y aquí lo vuelvo a ver, igual que en un estanque, es exactamente igual. De hecho, o sea, uno puede ver, o sea, se puede calcular la probabilidad de ver uno de mis neutrinos que he producido y a medida que nos vamos moviendo en distancia y vamos dejando que este neutrino se propague muchos kilómetros, que viaje muchos kilómetros, vamos viendo que esta probabilidad va oscilando, ¿vale? Por eso se dice que son oscilaciones de neutrinos, porque la probabilidad de seguir viendo lo que yo produje, que sé que he producido, va cambiando a medida que me voy propagando con mi neutrino, a medida que voy midiendo. Si yo fuera midiendo, vería que no tengo siempre el mismo número de neutrinos, del mismo sabor. Entonces ya lo último que... ya lo último que les quería contar en la charla es un poco cómo sabemos esto de que los neutrinos oscilan, cómo sabemos, bueno, en qué tipo de experimentos hemos medido este fenómeno. Lo hemos medido muy bien. De hecho, se llevó el premio Nobel de Física, la observación de oscilaciones de neutrinos en el año 2015, precisamente porque pone de manifiesto una cosa que no sabíamos, y es que los neutrinos son masivos, ¿no? El universo está lleno de neutrinos. Que sean difíciles de ver no quiere decir que no estén ahí. Entonces, ya les he hablado, les he dicho un poco, ¿no?, de las principales fuentes, les he dicho los reactores nucleares. En el Sol es un reactor de fusión nuclear gigantesco, produce muchísimos neutrinos que nos están atravesando cada segundo, un porrón de ceros seguiditos de un 1 de neutrinos, ¿vale? También se producen en las capas altas de la atmósfera, ¿vale? En las capas altas de la atmósfera tenemos rayos cósmicos que inciden en las capas altas de la atmósfera y en esas colisiones se producen una serie de partículas que son inestables y al desintegrarse hacen cascada y, entre otras cosas, producen neutrinos, ¿vale? Y, por supuesto, no podía dejar de mencionar el plátano de Canarias, que produce 1 millón de neutrinos al día. Entonces, son partículas a las que no les gusta interactuar, ¿vale? Si quiero observar un neutrino que venga del Sol, o si quiero observar un neutrino que se produzca en la atmósfera, si me pongo encima de una montaña como un astrónomo normal, lo que voy a ver es de todo menos neutrinos, porque voy a ver todo lo que pasa por allí, ¿vale? Si construyo un detector que es extremadamente sensible para intentar ver un bicho que es extremadamente tímido, pues lo que voy a ver es de todo menos neutrinos. Entonces, a mí me encanta esta foto, la tengo en mi despacho, de hecho. El crédito viene de Randall Munroe. Los astrónomos de neutrinos nos vamos a minas bajo tierra, nos intentamos esconder. Yo no, porque soy experimental, pero vamos, porque no soy experimental, pero los experimentales se esconden del mundo, se meten bajo tierra y observan. Y ahí lo único que llega son neutrinos, porque el resto
de las partículas que conocemos se quedan en la roca, interactúan, se quedan ahí en la roca, y lo único que llega a tu detector cuando tú te metes en una mina a 1 kilómetro bajo tierra es un neutrino, ¿vale? Básicamente. Entonces les quería mencionar unos cuantos experimentos, un par de experimentos como ejemplo. El experimento Super Kamiokande es un experimento importantísimo para la observación de oscilaciones, es uno de los experimentos que se llevó el premio Nobel en 2015 junto con el experimento SNO. Lleva tomando datos desde los años 90 y sigue tomando datos a día de hoy, dándonos medidas muy importantes para determinar los parámetros de oscilación de estos señores, ¿no? En particular, se llevó el premio Nobel por medir a distintas, o sea, la gracia de este experimento, si quieren, es que es capaz de mirar a distintos ángulos en su detector y entonces es sensible a los neutrinos que han viajado distintas distancias. Distintas distancias quiere decir que pueden haber atravesado la Tierra entera, ¿vale? O pueden venir desde arriba, ¿vale? Y de hecho, comparando el flujo de neutrinos, el número de neutrinos que llegan de un lado y de otro, es como se dieron cuenta de que algo no cuadraba. Ellos miraban hacia arriba, miraban hacia abajo y decían, pues si no me llega lo mismo. Y la atmósfera es la misma arriba que en el otro lado, ¿no? Entonces, así es como se descubrió uno de los indicios que nos dijo que los neutrinos algo les estaba pasando. Y el segundo ejemplo, que es ya con lo que voy a concluir la charla, es el ejemplo de IceCube, que es un detector que es pionero en el campo de lo que llamamos la astronomía de neutrinos, ¿vale? El hecho de que el neutrino no le guste interaccionar supone desventajas notables, en el sentido de que nos cuesta detectarlo y nos cuesta observarlo, pero también tiene sus ventajas. En este caso, por ejemplo, nos permite observar el universo de manera que con fotones no podemos, ¿vale? Como a los fotones sí que les gusta interaccionar y sí que hablan con otras partículas, para que nos lleguen los fotones, o sea, los fotones nos llegan de observaciones astronómicas, evidentemente, pero han perdido energía en el proceso, ¿vale? Han ido como colisionando, han ido hablando con otras partículas y han perdido energía. Los neutrinos no son así, los neutrinos como no les gusta, pues nos llegan de manera más directa. Y comparando un poco lo que vemos en neutrinos y lo que vemos en rayos gamma, que se llama en fotones, del universo, pues la idea es que esto que se llama astronomía con mensajeros múltiples nos va a proporcionar herramientas adicionales para entender el universo y en particular objetos astrofísicos, ¿no? El experimento más notable en este sentido, ha dejado de funcionar el puntero. A ver, ahora. Ha aparecido una manita ahí. El experimento más notable, a mí me parece un experimento, de verdad, yo cada vez que pienso un poco en este experimento es que me quedo pasmada, ¿no? El experimento IceCube, que está en el Polo Sur, en la Antártida, muy cerca del Polo Geográfico Sur. Es un experimento que instrumenta 1 kilómetro, bueno, lo que no les he dicho, por cierto, de Super Kamiokande es que es un experimento que está lleno de agua. Es un tanque gigantesco de 25.000 kilotoneladas, o sea, de 25 kilotoneladas, lleno de agua, ¿vale? Los experimentos de neutrinos típicamente son muy grandes precisamente para intentar que algún neutrino le dé por hablar con tu experimento, ¿vale? El razonamiento básico es, hago mi detector más grande y al hacerlo más grande, pues aumento la probabilidad de que alguno de mis neutrinos interaccione, ¿no? Y te deje una señal. Es como jugar a la lotería. Si uno compra un boleto, pues tiene pocas probabilidades, pero si compra muchos, pues ya tienes más probabilidades. En el caso de IceCube es todavía más impresionante. Esto es, han instrumentado un volumen aproximadamente de 1 kilómetro por 1 kilómetro por 1 kilómetro de hielo en el Polo Sur, donde le han puesto aquí estos puntitos que ven son detectores de luz, y cuando pasa el neutrino deja una señal que se propaga a través del hielo. Es un hielo con unas propiedades ópticas muy exquisitas, tiene una transparencia superior, o sea, tiene una transparencia buenísima, ¿no? Entonces propaga la luz muy bien.
Cuando pasa un neutrino y consigues que interactúe con tu detector, produce otras partículas del modelo estándar y esas partículas dejan una señal visible en tu detector, ¿vale? Que eso enciende los fotomultiplicadores que están puestos a lo largo de cuerdas colocadas en el hielo, ¿vale? Entonces aquí ven simplemente un dibujito ilustrando, este es el tamaño de la Torre Eiffel, y ven que esto es gigantesco. Hace poco vi una charla de uno de estos eventos superpuestos sobre una foto del Retiro, y el evento era del tamaño del Retiro, ¿vale? Un evento de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues este es simplemente para darles una idea de que en física de neutrinos nos gusta pensar en grande y estamos haciendo experimentos cada vez más grandes para intentar entenderlos mejor. Les dejo con mis conclusiones, no sé si tengo 30 segundos, ¿sí? Básicamente les quería dar una idea con esta charla de que el modelo estándar explica algunos de los procesos con una precisión abismal y sin embargo hay otras cosas que no conseguimos explicar con el modelo estándar, así que sabemos que no es una teoría completa, estamos buscando una teoría completa más allá. Los neutrinos son de las partículas más abundantes del universo, pero son prácticamente invisibles. Conseguimos verlos, pero nos cuesta mucho trabajo y esfuerzo. No sabemos exactamente cuál es su masa, pero sabemos que al menos 2 de ellos tienen masa. Y este es un campo muy activo. No he hablado de esto en la charla. Si quieren preguntarme, estoy más que contenta de hablar de esto. Tenemos muchos experimentos que o están tomando datos ahora o van a empezar a tomar datos en la próxima década. Tenemos experimentos pensados para las siguientes décadas. Y solo para decirles que la nueva física puede estar a la vuelta de la esquina y estamos preparados para intentar observarla, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar, por la charla y por el entusiasmo, que es realmente admirable. Ha sido una charla muy bonita, me parece a mí. Ahora, bueno, os doy la palabra a vosotros por si queréis hacerle a Pilar alguna pregunta. Seguro que tenéis muchas. Animaos. Sí, espere un momento que le traen el micrófono. Perdón. Le traen el micrófono, perdón. Nos has hablado de 2 neutrinos que tenían una masa infinitesimal que no sabemos cuál es, pero del tercer neutrino no nos has comentado mucho. Entonces, o sea, no se sabe exactamente lo que hay ahí, ¿no? Si nos puedes profundizar un poco en ese tema. Exactamente. Lo que sabemos es que es una pregunta excelente. Les he dado pinceladas, ¿no?, de oscilaciones de neutrinos y no he podido profundizar mucho en el tema, ¿no? Entonces, oscilaciones de neutrinos nos da una pieza crucial de información, que es que tienen masa. Ahora, lo que nos dice es que con oscilaciones de neutrinos lo que podemos medir son diferencias de masas, ¿vale? Sabemos que hay 3 y hay 3 neutrinos. Con oscilaciones de neutrinos hemos medido diferencias de masas entre ellos, pero podría ser que esas diferencias sean con respecto a 0. El primero podría no tener masa, el segundo sabemos que sí porque hay una diferencia y el tercero también sabemos que tiene masa porque medimos otra diferencia, ¿vale? Pero el primero no tenemos manera de medirlo, a no ser que lo midamos directamente, ¿vale? Entonces por eso hago hincapié en que 2 de ellos sí que sabemos, el tercero no se sabe. No se sabe, por ahora. Sí. En el experimento del Ice Cube, lo que se ponen son fotomultiplicadores. Entonces, cuando el neutrino atraviesa, ¿cómo se puede transformar en...? ¿Qué señal deja, no? ¿Qué señal deja? Tiene que ser fotón, pero sí. ¿cómo Muy se bien. generan? Sí, esto es... o sea, claro, también es una buena pregunta, sí. Esto debería haberlo explicado mejor. El neutrino en sí no deja una señal en el fotomultiplicador. Lo que pasa cuando llega el neutrino es que habla con digamos, los núcleos que tiene tu detector, ¿vale? Y al hacerlo, produce, por ejemplo, un electrón, ¿vale? Es
o sea, es un poco, es que no he puesto diagramas de Feynman, pero bueno, al hacerlo, básicamente lo que produces es un electrón, imagínate, ¿vale? Es una de las señales más clásicas. Viene un neutrino de tipo electrónico, interacciona y te produce un electrón. O viene un neutrino de tipo muónico, interacciona y te produce un muón. Y tú el electrón sí que lo ves, porque el electrón sí que habla con la materia a tu alrededor. Entonces el electrón radia, el electrón te produce un tipo de radiación en particular y eso es lo que ves. De hecho, es la manera de distinguir, y esto es la última que sí que es importante, cómo sabemos que los neutrinos son de un sabor o de otro y cómo sabemos que han cambiado de sabor. Es porque cuando uno detecta un neutrino de tipo E, en realidad lo que ve es un electrón. Y dice, lo que me ha llegado es un neutrino de tipo E. Cuando ve un muón, dice, lo que me ha llegado es un neutrino de tipo mu. Nosotros el neutrino no lo vemos. Vemos a su compañero, el electrón, el muón o el tau. Esos son los que vemos. Entonces, ¿cuántos tipos de neutrinos hay? Pues de momento, que sepamos, hay 3. ¿Vale? En lo que decimos la base de sabor, que es la base del modelo estándar, ¿no? Tenemos el neutrino E, el neutrino mu y el neutrino tau. Hay una serie de anomalías experimentales que están todavía en debate en la comunidad, que nos dicen que a lo mejor puede que haya algún neutrino más, no se sabe, hay experimentos que ven señal, hay experimentos que no ven señal, y entonces estamos ahora mismo intentando averiguar si esta señal, que es lo que se suele conocer en la literatura como un neutrino estéril, está ahí o no está ahí, ¿no? Este es o sea, la respuesta corta es no sabemos. No sabemos. Hay indicaciones que parecen apuntar a que puede haber un cuarto neutrino. Y la otra cosa que no he mencionado es que para darles masa a los neutrinos, las teorías que barajamos, algunas de las teorías que barajamos para darle masa a los neutrinos, que en el modelo estándar no tienen masa, incluyen neutrinos adicionales. ¿Vale? Pero que sepamos, 3. Cuando has puesto el ejemplo del plátano, Sí. Se ha reído todo el mundo y no he pillado el chiste. ¿Significa eso que la materia orgánica también produce neutrinos? O sea, ¿es eso de donde Sí, quería...? es literalmente lo que he puesto. Un plátano tiene mucho contenido, yo creo que es el potasio, ¿verdad? Y el potasio es inestable, ¿vale? Entonces se va desintegrando. O sea, que si tú midieras en una platanera, verías que están saliendo neutrinos todo el rato porque se va desintegrando. Y luego también otra pregunta, cuando hablabas de la antimateria, has dicho que hay sutilezas de antimateria en el modelo estándar, pero que precisamente porque es algo pequeño, de ahí la contradicción. Pero ¿qué tipo de... O sea, las sutilezas, los rastros de antimateria en el modelo estándar? A ver, es que he dicho 2 cosas. Es verdad que no he introducido el concepto de antimateria. He introducido el modelo estándar, he hablado todo el rato de partículas y no he hablado de antipartículas, ¿vale? Lo que he dicho básicamente es que en el modelo estándar sabemos producir antimateria, pero el modelo estándar como teoría no distingue, o sea, la antimateria no se comporta de manera distinta a la materia, ¿vale? De manera, o sea, yo no tengo un mecanismo en el modelo estándar, no tengo una manera de generar más materia que antimateria. Si intento, es que no sé cómo explicarte, pero a lo que me refiero es que en el modelo estándar no tengo un mecanismo que me distinga una con respecto de la otra, ¿vale? Entonces no tengo una manera de explicar por qué tenemos un excedente de materia con respecto a antimateria. La idea es que en el universo primitivo generas materia y antimateria en las mismas cantidades y luego se te aniquilan a fotones y te desaparece todo y te quedan nada más que fotones. Y en el modelo estándar nos falta un mecanismo para decir, bueno, sí, hago eso y además genero un poquitito o cambio un poquito de antimateria por materia y ese excedente es lo que nos queda hoy. Eso básicamente.
A lo que me refería con sutileza es a otra cosa. A lo que me refería con sutileza es que quizás no lo debería haber mencionado. A lo que me refería con sutileza es a que en partículas que no son fundamentales, o sea, les he dicho, por ejemplo, que tenemos protones y neutrones, ¿no? Bueno, pues estos no son las únicas partículas que están hechas de quarks. También tenemos una cosa que se llaman mesones, ¿vale? Que es como, imagínate, como si no es un protón más pequeño. No es un protón, pero bueno. Tienen 2 quarks en lugar de tener 3, ¿vale? En mesones sí que hemos visto que los mesones y los antimesones no se comportan exactamente igual, ¿vale? Pero en partículas fundamentales no hemos visto esto, ¿no? Entonces, esto no arregla el problema de la simetría del universo. ¿Alguna pregunta más? ¿Os animáis? Todavía tenemos un poquito de tiempo, así que si alguno se atreve a preguntar algo más, podemos hacerlo, y si no, descansamos un rato hasta la próxima charla. ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, pues entonces nos dejamos un rato y luego a las 7:30 continuamos con Marina.